Yo venía caminando para aquí y pensaba, porque vivo a pocas cuadras, que me hubiera resultado mucho más cómodo que me hubieran pedido hablar de un tema de medicina interna. Porque si, por ejemplo, yo debatiese con ustedes la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad en un paciente alcohólico, en un diabético, en un COVID-19, en un HIV, o si, como ser, hablásemos de la pancreatitis biliar, la pancreatitis viral o la pancreatitis alcohólica, bien, cada uno recurriría a la bibliografía, veríamos el vademecum médico y cada uno aportaría su experiencia personal y saldríamos de aquí todos contentos. Ahora, si yo les digo a ustedes, vamos a discutir acerca del aborto, del suicidio o de la eutanasia, acá tenemos una batalla campal. Y estoy seguro que la Sociedad de Medicina Interna no me invita nunca más por haber perturbado la paz del curso. ¿Por qué digo esto? Porque son temas de toda la vida. Son temas que, a mi entender y al entender de muchos bioeticistas, mucho más importantes que yo, son instrumentales. Hace 5.000 años estaban, hoy están y van a seguir estando. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su opinión formada, hay creencias, hay posturas personales, hay experiencias, en fin. La ciencia no puede hacer mucho en estos temas. En lo personal, yo entré a la bioética tempranamente y cuando entré fue en Europa y ya estaba formado como médico internista. ¿Por qué es así? Porque la bioética aparece a principios de los años 70. Y entre el final de la Segunda Guerra Mundial e inicios de los años 70 transcurrieron 25 años. En 25 años, estimados colegas, se produjeron más progresos en la medicina y en la ciencia en general que en los últimos 25 siglos. Fue tremendo lo que pasó en estos 25 años. Y a mi generación, yo soy de la generación setentista, porque en los 70 éramos veinteañeros, nos tocó vivir esto y tuvimos que ir asimilándolo. Tengan presente que ustedes desarrollan una especialidad como la medicina interna, que es un tema que trabajamos mucho con mi gran amigo, el profesor Cyril Rossman, del Tratado Farrera-Rossman, y llegamos a la conclusión que la medicina interna es la clínica de la complejidad. Es decir, ese paciente que entra al hospital con 8, 9, 10 patologías, que es patrimonio de 8, 9 o 10 especialidades distintas, pero que hace falta alguien que articule eso. Y el que lo va a articular es el internista. Por eso, yo siempre digo, mi hijo menor es músico, y en una oportunidad me preguntó, me dice, mis amigos me preguntan, dice, ¿qué es el internista? Y yo le dije, mirá, es como el director de orquesta. Ahora, el director de orquesta no en el sentido de superioridad, sino el director de orquesta en el sentido de funcionalidad. Es el que tiene que ver de manera holística, como en un todo, al paciente. ¿Por qué hago esta introducción? Por la sencilla razón que la bioética clínica se superpone a la medicina clínica. Por eso, quien maneja bien el método clínico no tiene mayores dificultades en manejar el método bioético. Lo único que tiene que tener una cierta base bioética, filosófica, para poder manejarse. Algunos dirán, bueno, pero yo soy una persona correcta, yo actúo bien,
Yo no necesito de la bioética. En parte tiene razón. Lo que sucede es que en estos 25 años que yo apunté, aparecieron una serie de situaciones inéditas para las cuales la medicina no tenía respuesta. Hasta ese momento nos manejábamos con lo que era la ética médica tradicional, iniciada por Hipócrates, la reglamentación jurídica. Tengamos presente que, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, de hace 3.700 años atrás, nosotros teníamos responsabilidad del resultado. Es decir, que si al paciente le pasaba algo, recibíamos un castigo draconiano. Hoy, afortunadamente, nuestra responsabilidad es de medios. Solamente tenemos que demostrar que hicimos lo correcto, más allá de lo que sucedió con el paciente. Nosotros no podemos dar garantías de lo que va a pasar con el paciente. Y esto también lo interpretó la ley. Hay 4 factores que dieron origen a la bioética. Primero, la revolución tecnológica, porque evidentemente con la aparición de los modernos métodos de diagnóstico y tratamiento no exentos de riesgo, las unidades de cuidados intensivos, los trasplantes, la diálisis, todo eso planteó una problemática nueva que la ética tradicional no podía abordar. En segundo lugar, la creciente demanda de salud por parte de las sociedades y la respuesta política y económica. Tema vigente en todo el mundo. Luego, el cambio de modelo médico. Mis maestros tenían un modelo médico que era paternalista. Paternalista en el buen sentido de la palabra. No era un paternalismo abusivo, era el paternalismo que a veces ejercemos nosotros con nuestros hijos, que los queremos cuidar, y en ese entonces se pensaba, ¿y qué le voy a explicar al paciente si el paciente es médico? Mejor yo tomo las decisiones por el paciente. Y finalmente, una serie de situaciones que estuvieron ligadas con la investigación científica que fueron bochornosas. Y no solamente estoy hablando de lo que fue el Tribunal de Nuremberg. Ustedes recordarán que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los médicos fueron llevados, un grupo muy pequeño, a Nuremberg, y allí 7 de ellos fueron condenados a la horca, porque se hicieron estudios realmente incalificables. Y no eran médicos mediocres, eran grandes figuras de la medicina, que hoy ustedes incluso tienen en los textos médicos. Max Clara, con las células de Clara. Eppinger, el principal hepatólogo del siglo XX. Hans Reiter, el síndrome de Reiter. Todos estos colegas que pertenecieron al partido nazi hicieron ciencia, no hay ninguna duda, pero no tuvieron la más mínima conciencia porque creyeron que la ciencia se podía hacer al margen de la ética. Trataron a esa pobre gente que estaba en una condición de vulnerabilidad, privada de su libertad, como si fueran cobayos. Es más, hoy hasta con los animales de experimentación tenemos que guardar cierta normativa ética. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a la crueldad. Bien, hay un trabajo que tengo que mencionarlo y que es, yo diría, paradigmático, porque parecería que después que pasó lo del Tribunal de Nuremberg, las aguas se aquietaron. No, señores, no nos engañemos. La ciencia siguió avanzando. Y fíjense un caso que es, vuelvo a repetir, paradigmático. Con más de 400 pacientes residentes en Alabama,
de raza negra y de condición clínica, o mejor dicho, económica, muy pobre, que todos padecían sífilis, se les estudió la historia natural de la enfermedad, lo cual no estuvo mal. Lo que estuvo mal era que en ese momento ya existía la penicilina. Se les privó a esos seres humanos de poder ser curados porque interesaba conocer la historia natural de la enfermedad. Y como si eso fuese poco, el trabajo, el protocolo, porque ahora nadie quiere hablar de experimentación, todo el mundo habla de protocolo. Señores, ¿qué es un protocolo? Es una experimentación reglamentada, punto. Yo no le tengo miedo a las palabras. Y eso se solventó con fondos federales de los Estados Unidos. Es decir, lo pagaron los contribuyentes. ¿Se imaginan cuando esto salió a la luz pública? Fue cataclísmico. La opinión pública norteamericana reaccionó de una manera exasperada, al punto que tuvo que intervenir el presidente de los Estados Unidos y crear una comisión en el Congreso para que estudiase cuáles eran los principios a que debían someterse cualquier trabajo de investigación. Pero fíjense que mucho antes, año 1964, la Asociación Médica Mundial, con muy buen olfato, se dio cuenta que se venía un cataclismo. Y de ahí aparece en Finlandia, en la capital, Helsinki, el Código de Helsinki, el acta, mejor dicho, de Helsinki, año 1964. ¿Qué era lo que pretendía la Asociación Médica Mundial? Que toda esta problemática quedase dentro del círculo médico. Y fracasó. Fracasó con el nacimiento de la bioética. Año 1971, un oncólogo, Potter, escribe un trabajo, un libro, que se llama Bridge to the Future. Es decir, un puente hacia el futuro. Año 1978, se expide la comisión del presidente y es el informe Bellman. Ahí aparecen los principios de la bioética. Primero, autonomía. Segundo, beneficencia. Tercero, justicia. Y se olvidaron del principio más antiguo, que es primum non nocere. Es decir, primero no hacer daño. Después no hacer daño. Bien. Vamos a ver entonces un poco la historia de la ética. Bueno, voy a ir para atrás, a ver. En la historia de la ética tenemos que tener presente que la ética deriva de la filosofía. Yo les voy a ir dando algunas pistas para cada tema, porque como ustedes comprenderán, que yo desarrolle todo esto, nos quedamos todo el año acá tranquilos. Pero les voy a dar alguna pista para que ustedes después, bibliográficamente, puedan adentrarse en estos temas. En la historia de la ética hay que tener presente que nace de la filosofía y quien la independiza es Aristóteles. El principal documento de la ética médica que surgió hasta el siglo pasado fue el juramento hipocrático. Pero el juramento hipocrático tenía que ver con la época. Un juramento que viene del pitagorismo, siglo VI a.C., que es secretista y que es autoritario. Choca con la Declaración de los Derechos de la Persona del año 1948 de las Naciones Unidas. La ética en el ejercicio diario de la profesión. Nosotros tenemos que manejarnos
con la deontología. Deonto de griego significa deber. Nosotros tenemos que cumplir con deberes y obligaciones. Esa es la forma de manejarlo. A eso le vamos a agregar nuestra capacidad médica, el arte médico, la forma de llegar al paciente. Los principios de la ética médica, como ya les dije, son 4. El principio de beneficencia, que lo encarna el médico, el principio de autonomía, que está en el paciente, el principio de justicia, que está en la sociedad, y luego tenemos el principio de no maleficencia, que es el más antiguo. Ya incluso en las tablas de Moisés se decía, no matarás. Es decir, primero no tenemos que hacer daño. ¿Cómo armamos este escenario? El paciente necesita del médico y la autonomía del paciente tiene que articularse con la beneficencia del médico. El médico debe explicarle al paciente el diagnóstico, el estudio que se le va a hacer o lo que fuera. Y el paciente podrá aceptarlo o no. Si lo acepta, se va a configurar en un documento que se conoce como consentimiento informado. Ustedes habrán visto que hoy día el consentimiento informado está pululando en todas las instituciones. Pero podría suceder, y a mí me ha pasado muchas veces, que el paciente se niegue. Entonces ya no hay un consentimiento informado, hay un rechazo informado. ¿Cómo sea? Me ha tocado paciente con una gangrena de toda una pierna, a la cual le he propuesto la amputación para salvarle la vida, y el paciente me ha dicho, no doctor, de ninguna manera. Antes que me ampute la pierna, prefiero morirme. Y el paciente se quedó un mes en mi servicio esperándolo. Porque tampoco podemos decirle al paciente, bueno, si usted no hace lo que yo le pido, se va. Porque caemos en el abandono de persona, que está tipificado en el Código Penal. Es decir, ustedes fíjense cómo hay una relación entre lo que es la responsabilidad legal y lo que es la responsabilidad ética. Le tememos mucho más a la responsabilidad legal, obviamente, porque pueden suceder dos cosas: que nos lleven a la justicia penal y nos quiten la matrícula, o que nos lleven a la justicia civil y nos quiten todo el patrimonio. Pero la responsabilidad ética es algo que queda confinado a nuestra conciencia. Además de estos principios, tenemos los problemas éticos en los inicios y en el final de la vida. Yo, con respecto al inicio de la vida, no voy a hablar mucho, porque sé que, como internista, a nosotros nos toca poco. Si aquí hubiera pediatras, obstetras, seguramente sí privilegiaría este tema, porque está muy ligado, por ejemplo, a la fertilización asistida, está ligado a la clonación, a los estudios, digamos, preimplantológicos. Hay una serie de situaciones cada vez más abigarradas, incluso los famosos vientres de alquiler, que ese es un tema. Pero los finales de la vida sí. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica médica, entre sus ventajas, no solo prolongó la vida, digamos, en años. La expectativa de vida se prolongó en décadas. Y esto dio mucho aire
a aquellos que tienen una concepción inmortalista de la vida. Ustedes saben que el poshumanismo en estos momentos está apuntando a que la expectativa de vida llegue a 120, 150 años. Antes de la pandemia tuve que compartir una mesa redonda con un colega en la Universidad Nacional de La Plata. Me había invitado mi gran amigo, fallecido hace poco más de un año, José Alberto Mainetti, quien fue el pionero de la bioética en América Latina, porque él tuvo la oportunidad de ver el movimiento bioeticista en los Estados Unidos, la vio nacer. Y en ese momento, uno de los panelistas dijo: yo ya firmé un contrato con una empresa de los Estados Unidos para que cuando muera me criopreserve, porque a mí me interesa despertarme dentro de 200 años y ver con qué me encuentro. Y cuando me tocó a mí, yo dije: a mí no me interesa la criopreservación. Para mí sería terrible tener que despertarme y no encontrar a mi alrededor a los seres que amo. Pero en ética, como en todo en la vida, son opiniones. Y son opiniones respetables. Pero hay un movimiento que yo diría es como la fiebre cuando supera los 40 grados y el paciente comienza a delirar. Creo que hay mucho delirio dando vuelta. Y no solo en la medicina. No, claro. El otro tema tiene que ver entonces con los finales de la vida. Y acá tenemos un problema muy serio, porque es un escenario tan atoético que nos presenta un abanico de maneras de gestionar la muerte. ¿Qué significa esto? Primero, la muerte cerebral. Ustedes saben que hoy no se podría hablar de trasplantología sin el concepto de muerte cerebral. Cuando la bioética tomó este tema, ya habían comenzado los trasplantes. En el año 68, ya el comité de Harvard da los lineamientos para poder considerar a un individuo con muerte cerebral. Esto está taxativamente explicitado, pero claro, cambia el concepto de muerte. Ya no es la muerte que nosotros conocíamos. El individuo que deja de respirar, no tiene más actividad cardiocirculatoria, se murió. No. Ahora es un individuo que está muerto, pero respira, que tiene actividad cardiocirculatoria por drogas inotrópicas, que está muerto, pero parece estar vivo. Esto generó muchos problemas y lo sigue generando. Pero el concepto de muerte cerebral se lo debemos a la bioética médica. Este sería el primer elemento que aparece en este escenario tan atoético y en esta forma de gestionar la muerte. Otra forma de gestionar la muerte tiene que ver con la eutanasia. La eutanasia, en el sentido clásico, es producir la muerte por piedad a un individuo que está sufriendo. Ese es el concepto original. Ahora, si ustedes se ponen a escudriñar todas las clasificaciones actuales sobre eutanasia, algunas incluso no tienen sentido común. Porque hasta se habla de eutanasia terapéutica, lo cual es un contrasentido lingüístico.
Pero rápidamente, para que ustedes lo tengan presente, dos tipos: la eutanasia activa o comisiva y la eutanasia pasiva u omisiva. En un caso, el médico le aplica una droga al paciente para que fallezca. En el otro caso, el médico deja que la enfermedad mate al paciente. ¿Cómo ser? El paciente está en un respirador, lo desteta y el paciente se muere. Esa es una eutanasia pasiva. Para muchos bioeticistas es lo mismo matar que dejar de morir, que dejar que el paciente muera. Yo opino que no, pero cada uno tiene derecho a tener sus opiniones. Junto con la eutanasia tenemos el suicidio. El suicidio siempre fue considerado como una autoliberación. Pero fíjense ustedes cómo incluso entre los griegos había muchas discusiones. Por ejemplo, si ustedes leen la República de Platón, van a ver que Platón aceptaba el suicidio y, es más, hasta avanzaba con un concepto en el cual los argentinos tenemos una larga experiencia, no lo puedo mencionar ahora, que se llama eugenesia. Y Platón decía que económicamente no era justo mantener con vida a seres humanos que no tuviesen una actividad en la sociedad. Aristóteles pensaba, que era su discípulo, pensaba lo contrario. Pensaba que no debía permitirse el suicidio. De todos modos, piensen ustedes que estamos hablando de las dos figuras más importantes del pensamiento occidental y siempre caemos en ello. Platón con el idealismo, Aristóteles con el racionalismo. Es más, muchos dicen que la ciencia en Occidente comienza con Aristóteles. El otro tema es la distanasia. La distanasia es el encarnizamiento terapéutico. Esto es muy común. Esto es cuando el médico se excede en el esfuerzo terapéutico y a toda costa insiste cuando sabe que no va a tener resultado, porque todo lo que haga va a ser fútil. Es más, incluso hay una encíclica papal que dice que no es ético prolongarle la agonía a un moribundo. Pero claro, ustedes son internistas como yo, y muchas veces nos vemos presionados, obligados a hacer cosas que no nos gustaría. A veces el paciente se está muriendo y la familia insiste. Entonces, yo muchas veces les he dicho a los residentes algo que moralmente es criticable. Hagan código lento. Código lento, hagan la maniobra de reanimación con toda parsimonia, a sabiendas que el paciente no va a recuperarse. Pero salen de la habitación y la familia se quedó contenta porque, bueno, se hizo todo lo humanamente posible. Estas son las cosas que uno va aprendiendo con la experiencia. Otra manera de gestionar la muerte también tiene que ver cuando uno considera un paciente terminal. Paciente terminal no es lo mismo que enfermedad terminal. Son dos cosas totalmente distintas. Un paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente que tiene una enfermedad terminal. Se hace un trasplante de riñón y se revierte la situación. Un paciente terminal es aquel que inexorablemente va a morir. Ahora, hay dos situaciones. Una es el paciente no muriente, a lo mejor tiene un cáncer de colon
con metástasis en hígado, pulmón, en el cerebro, y ya está caminando por la avenida Santa Fe. Y la otra es un paciente que se está muriendo, que sabemos que en horas o en 2 o 3 días va a fallecer. Entonces, la conducta que vamos a tomar es diferente. Y ahí aparecen lo que se llaman los medios. En bioética, hoy hablamos de medios proporcionados y medios desproporcionados. En la ética médica clásica se hablaba de medios naturales y artificiales. O también se hablaba de medios ordinarios y extraordinarios. En realidad después se comprobó que mucho de lo que era extraordinario después se convirtió en ordinario. Pero métodos proporcionados. Por ejemplo, la sedación terminal es un método proporcionado en un paciente que se está muriendo. Ahí aparece el famoso tema del doble efecto, en el sentido de que nosotros lo vamos a privar al paciente de la conciencia con las drogas que le administramos, le vamos a acortar la agonía, pero el paciente puede morir en 2 o 3 días. En ética, lo que se valora mucho es la intencionalidad. Es decir, no hay intención de hacer un daño al paciente, sino es una acción meramente humanitaria. Distinto a lo que se acordará la doctora Matilde Israel, que hacíamos en una época el cóctel lítico. Hoy el cóctel lítico no es bien visto por la ética, porque con el cóctel lítico se producía la muerte al rato, o en el momento. Dentro de esta gestión de la muerte, también tenemos que tener presente los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son muy importantes y tienen por misión acompañar al paciente, brindarle confort hasta el último momento y, sobre todo, hacer control del síntoma. Generalmente, el dolor, la disnea, la angustia. Todos ustedes saben que el paciente muriente pasa por 5 etapas psicológicas que son las de Kubler-Ross. Pero, yo insisto, los cuidados paliativos funcionan en la mayoría de los casos, pero no son una panacea. No nos engañemos. Yo hace muchos años estaba en Roma estábamos cenando con un profesor de medicina interna de Holanda. Ustedes saben que en Holanda es uno de los lugares donde primero se permitió la eutanasia. Entonces le pregunté acerca de esto y me dijo, mire, con el advenimiento de los cuidados paliativos, yo tengo la percepción de que hacemos menos eutanasia que antes. El otro tema es el suicidio médicamente asistido. En muy pocos lugares está permitido, generalmente es en Suiza. Y está muy bien protocolizado, no solamente son pacientes terminales, a veces son pacientes que tienen enfermedades neurológicas y que la vida se les torna insoportable. Entonces mandan la historia clínica, un comité estudia la situación y decide si esos pacientes van a ser pasibles de un suicidio médicamente asistido, ¿no? Y esto es lo que se ha dado a llamar en la jerga el turismo suicida. Finalmente, dentro de esta gestión, tenemos que considerar las decisiones de últimas voluntades o consideradas muchas veces como testamento vital. En realidad, Living Will está mal, porque no es un testamento. Son decisiones de últimas voluntades que el individuo las puede hacer ante un escribano. En algunos países hay registros. Entonces, deja explicitado que llegado a cierta situación, no quiere que se tome tal o cual medida, o incluso decide que tal persona tome decisiones por él en el caso que él esté privado de poder tomar
esas decisiones. Esto en muchos lugares es legal y hay incluso un registro de últimas voluntades. Es decir, que el médico, cuando se encuentra con un paciente de esta naturaleza, tiene que levantar el teléfono, llamar al registro y preguntar si es que no existe un registro de últimas voluntades. Esto es muy importante, porque después se puede ver en una situación legal muy incómoda. Religión y medicina. Es muy difícil desarrollar ese tema. Yo hago una diferenciación muy clara. Todo creyente que sigue una religión determinada, sea la que fuere, ¿qué es lo que debe tener? Fe. La religión nos pide fe. El acto médico nos pide confianza. Jamás se vayan a atender con un médico al que no le tiene confianza. Y entre la fe y la confianza hay una gran diferencia. Ahora bien, hay que tener presente lo siguiente. Primero fue el mago, después fue el sacerdote y luego apareció el médico. Nosotros descendemos del mago y del sacerdote. Por eso muchas veces nos ven en esa función. Y tengan presente que esto está relacionado con la condición humana. Es decir, el pensamiento mítico, el pensamiento mágico, ese no desaparece, ni va a desaparecer. Nosotros tenemos que manejarnos con eso. Y es importante que lo tengamos presente. Ayer una paciente en mi consultorio viene a ver, mucho de lo que yo hago es segunda opinión, y me dice, mira doctor, tuve el año pasado 3 neumonías, me hicieron 3 tomografías de tórax, y este año me hicieron otras 3 tomografías de tórax, y yo la observaba, por supuesto, ya había hecho el diagnóstico, dije, esta tiene una tuberculosis, ¿no? Y entonces le doy mi diagnóstico. Usted mañana tiene que comenzar un tratamiento tuberculostático. No, pero yo la verdad estaba pensando si por ahí. Le digo, mire señora, usted lo que está buscando es un médico que le diga lo que usted quiere. Y hay algo que uno aprende con los años. No hay que pelearse con la verdad, porque la verdad siempre nos va a ganar. Entonces finalmente logré convencerla a la señora. Por eso digo, es algo que está muy arraigado y que todos, sin excepción, lo tenemos, hasta el más científico. Los dilemas éticos. ¿Qué significa un dilema ético? Bueno, un dilema ético es cuando yo tengo enfrente una situación y 2 opciones, pero ninguna de esas opciones a mí me satisface. Ese es un dilema. A diferencia del problema, porque con el problema yo puedo llegar a tener una solución satisfactoria. Y en la vida nos manejamos con problemas, conflictos, los famosos conflictos de intereses y dilemas. El paciente terminal, ya lo mencioné, yo les agregué estado vegetativo permanente y estado de mínima conciencia. ¿Qué significa esto? Con las unidades de cuidados intensivos aparece el estado vegetativo permanente, que para la Iglesia es estado vegetativo persistente. Entre persistencia y permanencia
hay toda una situación, yo diría, ideológica. De todas maneras, a mí me ha tocado, por ejemplo, tuve un paciente que lo seguí un año entero con un estado vegetativo permanente, y el paciente no tiene conciencia. Es decir, tiene respiración automática, tiene actividad cardiocirculatoria, tiene actividad metabólica, pero no tiene conciencia, no puede conectarse. El famoso caso de Anna Karen Quinlan conmocionó la opinión pública norteamericana, porque esta chica tenía un coma barbitúrico, pasaba el tiempo, los padres pidieron que la desconectaran del respirador, los médicos se negaron, y el juez dio la orden de que debía ser desconectada. La intención era producir una eutanasia pasiva. La desconectan del respirador y sigue respirando. Y siguió viviendo 9 años. Pasó lo que suele suceder. Estos pacientes, cuando fallecen, es por una neumonía aspirativa. En la novela aparece el estado de mínima conciencia. Es decir, esos pacientes que tienen una pequeña conexión con el medio exterior, que a lo mejor nos siguen con la mirada, como aparece en las películas muchas veces, y que nada tiene que ver con lo que aparece muchas veces en los medios, que dicen, estuvo 10 años en coma y de pronto se despertó, reconoció a todos. No, eso es fantasía, eso no existe. Bien, la eutanasia y la eutanasia ya hablamos, del suicidio asistido también, la relación médico-paciente. Esto. Yo les diría a ustedes que la mayoría de los juicios por mala praxis comienzan acá, por una relación médico-paciente defectuosa. Hace un tiempo un paciente me viene a ver y cuando se retira me dice, gracias por tocarme, doctor. Yo me estoy mirándolo. ¿Pero cómo por tocarme? Sí, porque los 7 médicos que me vieron antes que usted, ninguno me examinó. Y lejos de ser un elogio para mí, honestamente sentí vergüenza ajena. Y le dije, evidentemente, ninguno de esos 7 médicos yo lo formé. Nosotros tenemos la obligación de asistir al paciente correctamente. Y el examen, la anamnesis, forman parte de lo que debemos hacer. No podemos delegar todo a una máquina a ver si la máquina nos hace el diagnóstico. Pues si estamos esperando que la máquina nos haga el diagnóstico, evidentemente, medicina no sabemos. Yo cuando pido un estudio, ya de antemano, estoy sospechando lo que la máquina me va a decir. Es decir, que la máquina me va a confirmar o me va a descartar el diagnóstico. Porque uno se equivoca. Y siempre digo que no se puede tener mucha experiencia si uno no se equivocó muchas veces. Es más, en este momento me acuerdo de un caso que salió en todos los diarios. Un paciente que le habían, hace muchos años de esto, erróneamente le habían transfundido sangre con HIV, falleció, y cuando falleció la familia hizo juicio de institución, le hizo juicio al banco de sangre. Y ustedes saben que en la ingeniería abogadil uno tiene que demandar a todos, después que cada uno sabe su responsabilidad. La familia le dijo al abogado, sí, demande a todos, menos al doctor Cataldi y al servicio de técnica. ¿Por qué? Porque durante 2 años y medio, que fue lo que vivió el paciente, nosotros le dimos buena atención médica. Logramos contener a la familia y esto lo tuvieron presente. Así que
Mi consejo: mantengan una buena relación médico-paciente. ¿Cómo transmitir las malas noticias? Esto es terrible. Yo les aclaro que cada vez que tengo que hacerlo es un esfuerzo. ¿Cuál es la técnica? Primero, preguntarse qué es lo que sabe el paciente de su enfermedad. Segundo, ¿qué es lo que cree saber? Y tercero, ¿qué es lo que puede saber? El qué, el cómo y el cuándo tienen mucha importancia. Y tenemos que manejarlo con lo que se llama verdad adaptada. Es decir, adaptada a ese paciente. Porque no podemos ser crueles y decirle: mire, usted tiene tal enfermedad y usted en 1 o 2 meses se muere. Eso es brutal, es inhumano. Pero el paciente tiene derecho a saber la verdad para que él pueda ordenar sus cosas, pueda despedirse de sus seres queridos. En la ética médica clásica, lo que era norma era la mentira piadosa. Mi maestro se le hacía la mentira piadosa. Nosotros nos formamos en esa escuela y tuvimos que cambiar. Tuvimos que pasarnos al modelo autonomista. Pero les aclaro que es muy duro. En varias oportunidades los médicos residentes me han dicho: doctor, hay que darle la noticia, ¿por qué no viene usted, que es el jefe? Sí, yo voy, pero ustedes vienen conmigo. Entonces, cuando me doy vuelta, las veo a la doctora que se le caen las lágrimas. Es lógico porque uno no tiene derecho a quitarle la esperanza a la gente. Y le voy a confesar algo personal. Yo, después que hago eso, tengo que salir a caminar para poner mis ideas en orden, porque no me quedo bien. La confidencialidad y el secreto médico, esto es fundamental. Esto forma parte de los derechos de los pacientes, incluso está amparado en la ley. Incluso está amparado en la ley. Hay casos, como lo pueden ver si quieren en internet, el famoso caso que fue el presidente de Francia, François Mitterrand, que tenía un cáncer de próstata, con metástasis, se dio 4, y también falleció a las 48 horas. El médico personal ya sacaba el libro sobre la enfermedad de Mitterrand. Bueno, terminó mal. Yo les puse acá la crisis climática y la contaminación ambiental. Esto es claro. Hoy el concepto es una sola salud. ¿Qué significa esto? Que esto ya de alguna manera hace 25 siglos lo habló Hipócrates. Cuando Hipócrates habla de los aires, de los lugares, ya estaba, él lo vio. ¿Qué significa esto? Que hay una estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Y si tienen alguna duda, fíjense lo que pasó con el COVID-19. Un virus puede saltar de un animal a un humano tranquilamente. Y les aclaro que va a seguir sucediendo. El mundo demostró no estar preparado para hacer frente a esa situación. ¿Por qué? Porque el mundo demostró que la salud no era una prioridad, como tampoco es una prioridad la educación. Finalmente, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial discriminativa y ahora lo último, que es la superinteligencia para la década próxima, que va a superar ampliamente lo que es la mente humana en matemáticas y en lógica, pero que no nos va a superar en lo que hace a la ontología, a la condición humana. De eso estoy seguro. Justamente este es un tema que se va a desarrollar
en octubre, en Montevideo, desde UNESCO de París me han invitado para que exponga, voy a ser uno de los expositores, porque justamente viene todo el mundo franco, es decir, vienen de Francia, de Suiza, de Bélgica, de Canadá, más los latinoamericanos, porque Francia quizás sea el único país que se ha dado cuenta del problema. Hay que regular esto. Esto no es asunto de la CFR, la CPAC. No, dejar hacer, dejar pasar. No, esto hay que regularlo. Porque los que están detrás del negocio no ven esto como una herramienta que a nosotros nos va a ayudar instantáneamente. Lo ven como un sustituto de nosotros. Y yo me pregunto, ¿quién el día de mañana va a querer tratarse con una máquina? Una reflexión final. Los médicos hoy día estamos muy presionados. Estamos presionados por la ley, estamos presionados por la sociedad y cuesta mucho trabajo poder mantenerse en sus cabales. Yo recuerdo que en una oportunidad la doctora Matilde Israel me dijo, vos siempre tan comprometido en la defensa de los médicos. En realidad no es tan así. Yo estoy comprometido con la defensa de los médicos que tienen conciencia moral, no de aquellos que no hacen las cosas como es debido, porque ellos son los que rápidamente se cuelgan del brazo y quieren verse sentidos. No. En nuestra profesión, como en cualquier otra profesión, hay gente que no hace lo debido. Pero parecería ser que la mala praxis solo es de los médicos. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Porque nosotros tenemos que cuidar a los enfermos. También tenemos que cuidar a la población sana para que no se enferme. Ahora yo me pregunto, ¿quién cuida de nosotros? ¿Cuál es el nivel de vida que nosotros merecemos acorde con la tarea que realizamos y la responsabilidad que nos impone? Son dos preguntas que nadie me ha contestado. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y también a las autoridades de SMIVA por esta invitación. Si hay alguna pregunta que pueda responderles, con mucho gusto.